Bienvenidos a los super directos de la Gran Escuela de Magia Ana Tamariz. Hoy Manu Vera detrás de la cámara y yo os traemos una noticia impresionante, una novedad mundial para el mundo de la magia que espero que disfrutéis tanto como nosotros, pero la diré en unos momentitos. Antes voy a hablar de teatros, de cursos, de conferencias y de entrevistas de magia. De teatros quería comentar, bueno, que en el Superdirectos Express pasado comenté que Luis Piedrahita estrenaba el 20 de octubre y me equivoqué, era el 2 de octubre, pero es que bueno, no vi bien, me tengo que poner las gafas de magia de cerca, como digo yo, y a partir de los 50 años ya le he prometido a todos mis amigos y familiares que ya me las voy a poner, así que en el próximo Superdirectos ya con gafas de magia de cerca. Gafas de cerca, es que lo digo mal siempre, bueno, con las gafas de cerca para ver bien. Bueno, en el espectáculo de Luis Piedrahita que se llama Es mi palabra contra la mía, en el que dice que es un espectáculo de humor que por mucho que lo intente no consigue ofender a nadie. Estará en el Teatro Cines Callao los viernes y sábado y os lo recomiendo vivamente. Yo fui a verlo la temporada pasada y es mondante, absolutamente mondante. Otro espectáculo que queremos recomendaros es el de Anthony Blake, que hoy, 2 de octubre de 2020, estrena en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Es que quiero hablar muy rápido porque luego tenemos un wifi muy chuchurrío y no sube rápido y quiero contaros muchísimas cosas. Hoy Anthony Blake, todo mi cariño para ti desde aquí, que sabes que no he podido ir a tu estreno, pero que desde aquí todo mi cariño, sé que vas a tener muchísimo éxito porque eres un grandísimo mago profesional, un grandísimo mentalista. Así que ir a verlo si podéis, y a Luis Piedrahita, como decía, en Teatro Cines Callao, y también a Sinacio con sus compañeros Leo Harlem y Sergio Olaya, que estarán en el Teatro Gran Vía con el espectáculo Hasta aquí hemos llegado. Es su 5ª temporada. Hoy es el ensayo general y mañana ya es el estreno en Madrid, así que os recomiendo que vayáis a verlo y os reáis un montón. Eso es sobre teatros. Y luego también quería comentaros sobre conferencias que Manu Vera, que como veis tiene enchufe y lo digo, Manu Vera va a dar una conferencia que se llama Grandes Dinastías de Magos y la dará para los amigos de la SEI, de la Sociedad Española de Ilusionismo, y podéis comprar la entrada en la página oficial, en la página web de la SEI. Y bueno, que os la recomiendo vivamente, que sabéis que en todos los superdirectos Manu Vera cuenta una breve anécdota de la historia de la magia, y esta conferencia, bueno, pues imagínate lo que va a ser, brutal. Ir a verla, ¿vale? Que lo vamos a pasar genial. Y también deciros ahora una entrevista. Casualmente también es de Manu Vera. Estás enchufado, es verdad. Será en AOMI Radio, que es la agrupación online de magos e ilusionistas, que también pertenece a la SEI, a la Sociedad Española de Ilusionismo, y en magosonline.es podéis escuchar el lunes 5 de octubre una pequeña entrevista que tendremos, bueno, una pequeña colaboración que hacemos mensualmente, Manu Vera y yo, y donde Manu Vera recomendará un libro de magia, y yo muchas cositas, muchas novedades. Y el lunes 12 de octubre de 2020 habrá una entrevista larga e interesantísima con Manu Vera. Os la recomiendo. Me da un poco de pudor estar aquí atrás. No, ahora publicidad para los cursos de la Gran Escuela de Magia de Tamariz. Hemos hablado de magos profesores de la Gran Escuela de Magia de Tamariz, como Sinacio, como Anthony Blake y como Luis Piedrahita, y ahora las conferencias y entrevistas de Manu Vera, director de estudios de la Gran Escuela de Magia de Tamariz, y ahora los cursos. Es que sabéis que tenemos muchos cursos de magia durante todo el año, pero es que he organizado uno del que estoy contentísima, que va a ser de magia de calle, y además desde el 2008 yo creo que no hacemos este seminario y tenía muchísimas ganas de volver a hacerlo, así que lo hemos conseguido. Va a ser el lunes 23 de noviembre de 2020, son 3 horas en las que hemos conseguido que el grandísimo mago y artista Donald Len pueda darnos otra vez este seminario junto a otros grandes profesores como David Navares y Manu Vera, y también le preguntaré oficialmente
a Davide Di Narsini si quiere colaborar también en este seminario. En fin, va a ser una maravilla, os lo recomiendo vivamente. Que sepáis que siempre, bueno, que también tenemos cursos de magia particulares, grupales, para niveles de iniciación, para niveles muy avanzados, para niños. Ahora mismo los estamos haciendo todos en línea, pero que siempre estamos de manera presencial en Madrid. Y me estoy dando cuenta de que tengo los guantes y esto, a modo de que estamos en otoño. Hoy os presento el otoño. Bienvenidos al otoño. Pues... ¿En invierno qué te vas a poner? En invierno el gorro. Bueno, pues ya después de todas estas novedades mágicas que os quería traer, la gran noticia del siglo es que, que vamos a abrir una nueva tienda de magia. ¡Ey! Que no quería haber hecho. Vale, pero no te acerques tanto que se me ven mucho las arrugas. Mira, gran novedad mundial. Para todos los magos están de enhorabuena porque vamos a abrir una tienda de magia. La gran escuela de magia va a continuar, por supuesto, y además con tienda. Pero esta es una grandísima noticia, pero es que tiene la guinda del pastel. Tiene, bueno, es que me emociono solo de pensarlo. Os voy a decir quién va a ser el socio que vamos a tener toda la familia de la Gran Escuela de Magia de Tamariz para tener esta tienda que se va a llamar Magia Tamariz. ¿Quién va a ser nuestro socio? Espera, chan, chan, chan. Bueno, estoy súper ilusionada. Va a ser nada más y nada menos que el grandísimo mago Miguel Gómez. Bueno, sé que estáis flipando, si conocéis a Miguel Gómez estáis totalmente flipados, encantados, porque Miguel Gómez y nosotros vamos a abrir una tienda de magia que se va a llamar Magia Tamariz y que dentro de unos días subiremos la página web de la tienda con todos sus productos para que podáis comprar en línea o también personalmente. Bueno, esta es la grandísima noticia que llevamos meses y semanas trabajando en ella y con muchísima ilusión. Nosotros ya tuvimos una tienda que abrimos en el 88, en 1988, duró 12 años y que se llamaba Magia Potagia Tamarizland, y ahora esta nueva etapa la comenzamos con muchísima ilusión. Espero que a vosotros también os alegre la noticia y bueno, y que con ella os hagamos un poquito más felices a los magos y a los espectadores. Y nada más, vamos a ver si convencemos a Manu Vera para que luego nos cuente una breve historia una breve anécdota de la historia de la magia o un juego de magia muy bonito. Y nada, y os espero en el próximo Super Directos, el próximo jueves en el YouTube Magia Tamariz. Cuidaros mucho y todo mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué alegría estar otra vez aquí con vosotros en este súper directo, que no es directo, pero es un súper directo. Os traigo hoy un tema que ya hablé de él, de hecho hablé de él en el primer de los súper directos que hicimos, pero como se hizo en Instagram, pues se quedó ahí perdido y lo voy a repetir para que ya quede aquí en YouTube. Voy a hablar de este elemento que tanto usamos los magos, la baraja, nuestra querida y amada baraja. Primero transmitiros que fijaros, en esto tan pequeñito están integrados un montón de mundos. Por un lado tenemos el mundo racional y abstracto de los números. Por otro lado tenemos el mundo menos racional de querer conocer el futuro, o sea, todo el tema del tarot. Por otro lado tenemos el tema lúdico, el tema del juego, el tema de incluso las apuestas, o sea, también el tema económico. Y por otro lado tenemos el tema de la magia, de la cartomagia, que nazca como algo pues de entretenimiento, pero que después se puede llegar a convertir en una expresión artística, todo eso metido aquí, en una barajita pequeña. Bueno, sobre la baraja, vamos a ver, voy a tirar de apuntes de chuletita que tengo por aquí, así que si veis que de vez en cuando miro, pues es que estoy consultando todo esto que me he preparado para contaros. Sobre el nacimiento de la baraja, hay muchas teorías, unas más aceptadas, otras menos, pero sí hay una cosa que está muy clara y es que proviene de otros juegos. Probablemente de los dados, que a su vez vienen de las tabas. Si aplanamos un dado, tenemos una carta. También del dominó, que en el siglo X en China ya se jugaba. Y también del ajedrez, las figuras puede que estén cogidas del ajedrez. Pero si hay algo que tiene que existir para que exista la baraja, que nazca la baraja, pues son dos inventos. Por un lado el papel, por otro lado la tinta, y esos dos inventos pues se dan en China. Y ahí es donde
muchas de las teorías ponen el foco y creen que es el nacimiento de la baraja ahí en China. Aunque es verdad que luego he encontrado otras más recientes, parece ser que han encontrado pruebas de barajas más antiguas en Corea, pero bueno, al fin y al cabo la región es muy parecida, muy cercano el lugar de nacimiento donde se cree que nacieron las barajas. ¿Y cómo es la expansión de la baraja? Bueno, pues desde Corea, China, pasa por India, por Persia, por Egipto, hasta el siglo XIV, que llega hasta Europa. La baraja entra en Europa, entra por el sur de España y por el sur de Italia. Y es la baraja española la primera de las conocidas de esas barajas europeas, la de oros, corazones, espadas y bastos. De ahí luego surgen, pues, por ejemplo, la alemana, que tenía cascabeles, corazones, hojas, bellotas, y luego de la alemana surge la francesa, la de picas, corazones, tréboles, diamantes, que después pasa a ser la inglesa, que son muy parecidas prácticamente, hay muy pocas diferencias, pero la inglesa surge como en 1620 y algo, porque hay un bloqueo, están en guerra con Francia, no dejan exportar barajas, entonces tienen que hacer una producción propia, y ahí surge la inglesa, que luego pasará a América y hacerse conocida a nivel mundial. Dicen, hay una teoría, aunque no está 100% comprobada, pero muy difundida, que las oros, copas, espadas y bastos son una representación de la sociedad estamental de ese momento. Los oros sería el poder económico, la nobleza, la burguesía; las espadas serían los caballeros, el ejército; las copas sería el clero, y los bastos sería, pues, el pueblo llano. No está probada 100% esta teoría, aunque encaja perfecto y está muy difundida, pero no está comprobada 100% porque resulta que la baraja española, la más antigua de las europeas, a su vez desciende de otra mucho más antigua, que es los naipes de los mamelucos de Egipto y de Siria. Estas tienen otros palos, pero que son prácticamente los mismos. Son monedas en lugar de oros, son cimitarras en lugar de espadas, copas son idénticos, y luego tienen palos de polo, del juego del polo, pero como en Europa no se conocía y no se practicaba ese juego, pues se transforma en bastones. Además, la estructura era también de 52 cartas, era del 1 al 10, y luego estaban 3 figuras, que era la representación del rey, del visir y del segundo visir. Ahí veis una imagen de cómo eran esa baraja antigua, naipes de los mamelucos, y os pongo una imagen ahora de la baraja española, aunque ya la habéis visto antes, pero como no lo comenté, pues una baraja de Sevilla del siglo XIV, una de las primeras barajas que se tienen conocimiento españolas. Bueno, sobre la fabricación, pues hay que fijarse en cuadros antiguos. Os voy a poner uno aquí que lo veáis. Mirad, este es de Caravaggio, de 1595. Ahí vais a ver cómo eran las cartas en esta época, porque las cartas hasta luego ya el siglo XVI no tienen dorsos. Vamos a acercar así un zoom, acercamos la imagen, y si os fijáis son dorsos blancos, porque por un lado tenían lo que es la figura de la carta, pero por el otro no había dorso. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que al jugar los dorsos se iban manchando, y eso provocaban ciertas marcas que los tahúres o la gente que quería sacar provecho se fijaba para reconocer las cartas. Tuvieron que ponerle dorso para que no sucediera. Esto ya fue en el avanzado siglo XVI. Si os fijáis además en esta figura, las esquinas eran cuadradas totalmente. El hecho de redondear las esquinas fue posterior, fue 1856, si no recordaban, lo voy a comprobar en los apuntes. El redondeo fue 1858. Paul Grimaud fue el fabricante de naipes, que se le ocurrió redondear las esquinas para que durasen más las cartas. Claro, cuando era una esquina pronunciada, ahí es donde más se estropeaban la baraja, y redondeándolo, pues se solucionó el problema. De hecho, luego tampoco tenían la capa intermedia que hoy en día tienen, que es como una capa grisácea, que es la que permiten que no sea transparente, tampoco la tenía. Y dependiendo del papel que se utilizara,
pues incluso se podría llegar a transparentar un poco las figuras y por tanto las jugadas que tenían los jugadores. Entonces, fijaos en estas manos de este cuadro de Caravaggio, mirad cómo sujetaban las cartas. No era un agarre muy abierto, sino más todo recogidito, quizá para evitar esa transparencia. De hecho, mirar otra imagen ahí, este es un cuadro en 1520 de Lucas van Leyden, y mirar lo mismo, mirar cómo están sujetando las cartas bien guardaditas por si acaso transparentaban. No digo que todas las barajas fueran así, pero dependías mucho de la calidad del papel. O la simetría, por ejemplo, de las figuras, el hecho de que tenga un rey, tenga dos cabezas, eso se da en 1827 en Francia, y eso era para ayudar a los jugadores que no tuvieran que estar volteando las cartas en mitad de la partida y que quedaran más expuestas entonces. Bueno, sobre la palabra naipe, pues no se sabe a ciencia cierta de dónde viene, cuál es la etimología, no se sabe muy bien, hay ciertas teorías. Hay una antigua de Covarrubias que dice que uno de los mayores fabricantes de Sevilla se llamaba Nicolás Papin, y sus cartas las firmaba con NP, con sus iniciales, y de ahí que saliera la palabra naipe. Hay otra teoría que esta es una de las que están más aceptadas, que provendría de la palabra árabe naib. Naib se refiere a dos de las cartas de esa baraja de los mamelucos que os hablé, cuando dije que tenía tres figuras y que uno era el visir y otro era el segundo visir. Pues esas dos cartas se llamaban Naib, de hecho tenían, lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, Naib Malik era la del visir, Naib Tani era la del visir segundo, y que quizá por ahí viniese la idea de naipe, ¿no? Otra, baraja, ¿de dónde viene la palabra baraja? Pues baraja viene de barajar, y barajar en el siglo XII el significado era lucha. Podría ser que de ahí viniese barajar, de esa lucha, entre comillas, dentro del juego, ¿no? Porque luego la acepción o el significado de barajar, mezclar las cartas, es posterior al siglo XII. Hay una teoría también que compara las barajas con un calendario. Os cuento, 52 cartas son, si la comparas con el calendario, pues son 52 semanas la que tiene un año. 4 palos de la baraja y son 4 estaciones la que tiene un año. 12 figuras, son 3 por cada palo, 3 por 4, 4 palos, serían 12 figuras, son 12 meses lo que tiene un año. Y si sumas todos y cada uno de los puntos de la baraja, o sea, el as más el 2 más el 3 más el 4, así pam, 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 de los 4 palos, el resultado son 364. Si le sumas un comodín, son 365 los días que tiene un año, y si le sumas el segundo comodín, 366 los días de un año bisiesto. Más cosas que os cuento sobre la baraja. Hay muchas, no muchas, pero hay expresiones que vienen del juego y que vienen de la baraja. Por ejemplo, qué buena pinta tiene esto, qué buena pinta. ¿De dónde viene esa expresión? Pues la pinta viene del juego, de la baraja española precisamente. Mirad, os pongo aquí una imagen de una baraja antigua. Esta baraja es de 1779, es una baraja valenciana. Y las pintas son, si veis la orla negra que rodea a las caras de la figura, vais a ver que dependiendo del palo tienen distintas discontinuidades. El de oros no tiene ninguna, es una raya continua, hablo en los extremos cortos. Sin embargo, en las copas tienen una discontinuidad. Eso genera que tenga solamente 2 líneas. En las espadas tienen 2 discontinuidades, serían 3. Y en los bastos pues tienen 3 rayas, 3 discontinuidades, y tendría 4 rayas. Esto es lo que se llaman las pintas. Se inventa en el siglo XVI y es precisamente para que los jugadores no tengan que extender todas las cartas, aún extendiendo muy poquito verían ya qué palo les ha tocado, y así estarían a salvo de posibles mirones y que supieran qué jugada tendrían. Hay otra expresión, por ejemplo, juego de manos, juego de villanos. Esa expresión también viene del juego y tiene un doble sentido. Villanos no como alguien malvado, sino alguien que vive en una villa. Hace alusión a lo popular que eran los juegos de cartas, porque jugaban desde el pueblo llano hasta la nobleza, algo que era muy conocido, muy reconocido y que se hacía muchísimo. De hecho,
se llegó a prohibir. Hay juegos, sobre todo los que eran de apuestas fuertes, que se perdían mucho dinero de golpe, esos se prohibieron tanto por el rey como por la iglesia, porque decían que restaban muchas horas para el rezo, y también prohibieron las cartas. Bueno, pues estos juego de manos, retomo, a juego de manos, juego de villanos, tiene el doble sentido, además de que se juega por gente del pueblo, que vivía en las villas, también por villán, porque hay otra teoría que pensaban que Villán fue el inventor de los naipes, y de ahí esa expresión. Y luego hay otra palabra que ahora la voy a decir, y los que me estáis escuchando en España, pues vais a ver que es una expresión vulgar, incluso soez, y los que me estáis escuchando en Latinoamérica, pues no os va a sonar tan mal, que es, y perdonad, disculpad, la palabra polla. Esa palabra viene también de la baraja, de hecho, esa palabra era la apuesta que se hacía en uno de los juegos más conocidos del siglo XVI y XVII, lo que hoy en día equivaldría al póker, que se ha popularizado muchísimo a nivel mundial. Pues ese juego se llama el juego del hombre y era súper popular. La apuesta que se hacía en el juego del hombre era polla, así se llamaba. Si yo viviese ahora mismo en esa época, en esos siglos, a nadie le extrañaría que yo esa apuesta la metiera, la sacara, la metiera doblada, incluso se corriera, y muchas otras expresiones. Ahora entendéis por qué el símil y por qué perdió el significado real, y hoy en día pues está relacionado con el miembro viril aquí en España, y sin embargo en Latinoamérica se ha quedado como una apuesta, sin más. Anécdotas sobre la baraja. La baraja se ha utilizado para pasar mensajes secretos, tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Primera. En la Primera, pues en los cantos de la baraja se escribía una frase, o el mensaje que quisieras pasar, y se mezclaba la baraja. Antes habías apuntado el orden, se había mezclado, mirabas el orden, lo apuntabas. Ahora ese orden iba por un lado y la baraja iba por otro. Y en el otro extremo, si no tenías el orden, no podrías recomponer y no podrías leer lo que ponían en los cantos. Y creedme que si no tenías esa ordenación previa apuntada, era imposible que tú pudieras recomponerlo. Los que conocéis de matemáticas, yo no conozco mucho, pero en esto sí me he enterado, y es que es factorial de 52 las posibilidades que tienes de ordenaciones distintas después de mezclar. Eso quiere decir que es un número gigante, enorme, que no sería capaz, es como casi infinito, no podrías llegar por azar a esa ordenación. Es un número, yo creo que de 69 cifras, o muchísimas, las tengo por aquí apuntadas, pero muchísimo. Siempre se compara, para la gente como yo, que no entendemos de matemáticas y que nos quedamos así como, bueno, muy bien, bueno, pues siempre se compara como que podría ser igual al número de átomos que hay en la Vía Láctea, o sea, totalmente imposible, ¿no? O sea, ahora cada vez que mezcléis una baraja tenéis que saber que estáis haciendo algo único, vais a llegar a algo único que probablemente no se haya dado en toda la historia y que no se vaya a dar. Así que cuando mezcléis, darle alegría, que estáis haciendo algo único. Otra anécdota es en la Segunda Guerra Mundial. Aquí ahora os voy a poner una imagen. Se ha descubierto hace poco, se ha desclasificado, es que en la Segunda Guerra Mundial se pasaron planos ocultos a prisioneros que estaban en campos nazis para ayudarles a escapar, planos de la zona, en cartas. En la capa interior, si mojaban y despegaban la carta, las capas exteriores, dentro había un plano. Esto era así porque a los prisioneros les estaba permitido pasarles objetos y cosas que no fueran pues armas y cosas peligrosas, y uno de ellos cosas que estaban permitidas eran barajas, y así fue como se le pasaron esos planos, en un acuerdo que llegaron la empresa Basical con el servicio de inteligencia norteamericano e inglés, y así fue como se le pasaron esos planos. Ahí lo veis en esta imagen que os he puesto. Y ya para acabar, que sé que me he extendido muchísimo, es como hay muchas referencias en el Siglo de Oro a la baraja,
Cervantes habla muchísimo de la baraja en Rinconete y Cortadillo y habla mucho de las trampas de juego que existían en esa época. Nombra el humillo, la verrugueta, la teja, el apandillar, el retén, muchísimas que ahora no voy a explicar de qué va cada uno. Si sois magos, pues a lo mejor lo podéis relacionar con ciertas técnicas que utilizamos hoy en día, pero sí voy a explicar una que no usamos los magos, que se llamaba llevar el diablo dentro del cuerpo. ¿De qué iba esto? Resulta que los taúres que querían hacer trampas, por cierto, taúres eran jugadores en esa época, no se referían a los jugadores de ventaja, a todos los jugadores, todos eran taúres, pero yo ahora cuando digo taúr me refiero a los tramposos. Preparaban una baraja para poder ganar, preparándola con todas estas palabras que os he dicho. La envolvían igual que si fuera nueva. Iban a las zonas de venta donde vendían, eso estaba regulado, el rey había promulgado leyes cómo se vendían las barajas. Bueno, pues iban a uno de esos establecimientos y cuando veían a alguien que había comprado una baraja, sobre todo si eran sirvientes de alguien que tenía mucho dinero, pues se le acercaba, le abordaba, se intentaba hacer amigo, le decía, oye, compra una baraja, ¿me dejas ver cómo es y cómo funciona y cómo está envuelta y ahí le hacía el cambio y le daba la baraja que estaba preparada. Se la llevaba, ese sirviente se la llevaba a la casa donde servía y ahora ese taur ya sabía dónde tenía que ir a ganar con esa baraja preparada, llevar el diablo dentro del cuerpo. En fin, un montón de anécdotas, historia que tiene encerrado en este objeto que tiene, pues está con nosotros más de 8 siglos. Y con esto me despido con una frase de los grandes, de Hopfinser, uno de los grandes de la magia, que decía, la cartomagia es la poesía de la magia. Así también lo siento yo y con eso me despido. Y Ana, que no sé si vienes y despides conmigo este superdirecto o superdirectos. Bueno, antes de aplaudir porque estaba muy bien. Es superdirectos. Vale. Con ese como miércoles dices un miércoles, pues un superdirectos, pues igual. Pues como me invento el nombre, me lo invento como tú. Vale, pues encantado de estar en este superdirectos con vosotros.